Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigos de su Canal 13. Bienvenidos a este especial del TEDx Pura Vida 2017 que se llevó a cabo durante esta semana, miércoles, jueves y viernes, en una colaboración con el Sistema Nacional de Radio y Televisión en conjunto con el canal de la Universidad de Costa Rica. Vivimos muchísimas experiencias gratas de ideas que vale la pena difundir en este TEDx 2017 que por primera vez se transmitió en televisión abierta. Por supuesto, usted lo vivió aquí a través de la pantalla de su Canal 13. ¿Cómo estás, Andrea? Buenas noches. ¿Qué tal, María Fernanda? Buenas noches. Y por supuesto que las buenas ideas hay que difundirlas, de eso trató TEDx, además de implementar y decirle a la juventud de que es hora de innovar, no tenerle miedo a emprender y ser más creativos, que no le tengan miedo, que van a cometer errores y precisamente en el error es donde van a encontrar ese camino al éxito. En el primer día de TEDx, el miércoles, que empezó el 1 de marzo, toda esta aventura, vimos cientos de educadores, a los ministros de educación de la región, del continente, que se hicieron presentes aquí en Parque Viva para disfrutar de charlas que los llamaban precisamente a esa innovación, pero implementarla en los programas de educación y en el aula, porque es importante que la innovación vaya a la mano con la educación para que estos pequeños, jóvenes, niños, niñas puedan tener una guía importante y de esta manera explotarle las mejores habilidades. Vamos a repasar lo más importante en el primer día de TEDx Pura Vida 2017 que fue dirigido a la educación. Este es Jesús. Jesús es un profesor de ciencias sociales que ha ideado una serie de actividades para sus alumnos de secundaria superior en las que les pide que salgan a la calle, al vecindario, a documentar, gracias a sus celulares, aspectos problemáticos que tienen que ver con cuestiones sociales, económicas o medioambientales del lugar en el que viven. Y lo hacen tomando fotografías con su celular, grabando vídeos, entrevistando a los vecinos y también a los representantes políticos que tendrían que ofrecer soluciones a esa problemática y finalmente publicando los resultados de su investigación en una revista digital. Este es el caso de Jesús. Esta otra es María. Es una profesora de lengua francesa que al término de cada lección a sus alumnos de 10, 11 años de edad les pide que se conecten, bien utilizando su dispositivo personal, bien utilizando las tabletas que tiene el propio centro, a una web en la cual tienen que responder a un brevísimo ejercicio sobre los contenidos que se han tratado hoy en clase. Ese brevísimo ejercicio nos sirve para cualificar a cada uno de los alumnos, pero sí le es extremadamente útil a María porque gracias a esos resultados sabe perfectamente si en la próxima clase debe insistir en algunos elementos que ya trató, si algunos de esos elementos no fueran comprendidos absolutamente por nadie en la clase y todavía más importante, cuáles son los alumnos a los que debería prestar más atención, ya sea porque pueden ir más rápido o por el contrario, porque requieren un apoyo adicional. Y finalmente, este es José. José está convencido de que el hecho de que sus alumnos tengan en su bolsillo un celular no solo supone un enorme ahorro económico a la escuela, puesto que ya no es necesario comprar más equipamientos, los chicos y las chicas vienen a la clase con ellos, sino que además piensa que gracias a esos celulares puede llevar los procesos de enseñanza y aprendizaje a otro nivel. Con 3 compañeros más de otros centros, ha construido una serie de lecciones en vídeo utilizando una tecnología muy simple que están disponibles en YouTube. Y les pide a sus alumnos que una vez a la semana visualicen en casa, ¿por qué no?, utilizando su celular, una de esas lecciones. Cuando los alumnos van a clase al día siguiente, José no les va a contar ninguna historia como un loro. Les va a permitir que planteen sus dudas a partir de ese vídeo que vieron y, sobre todo, va a utilizar el tiempo de clase para experimentar soluciones alternativas a los problemas que surgieron en ese vídeo. Como ven, Jesús, María y José
representan tres estrategias distintas de aprovechamiento del potencial de una herramienta que no solo está en los bolsillos de los alumnos, sino que forma parte de su vida cotidiana y lo seguirá siendo, como también forma parte de su propia vida cotidiana. Entonces, la pregunta es muy simple. ¿Están ustedes de acuerdo en apoyar y aplaudir a Jesús, María y José en estos esfuerzos? ¿O por el contrario piensan que es mucho mejor seguir prohibiendo la utilización de los celulares en el aula? Donde hay una educación deficiente o ausente, hay pobreza. Y donde hay pobreza suele ofrecerse una educación que no alcanza para salir de esta. Entonces, yo quiero hablarles sobre la relación educación-pobreza, más específicamente educación-pobreza infantil, a partir de dos reflexiones. Una que intenta explicar el problema y otra que quiere, junto con ustedes, acercarnos a una posible solución. En Costa Rica, según los últimos reportes, tenemos
400.000, óiganlo bien, 400.000 niños y jóvenes que viven en condición de pobreza y pobreza extrema. Padecen desnutrición y malnutrición. Viven en lugares cercanos a focos de contagio y tóxicos, donde además experimentan los más altos índices de hacinamiento, violencia, abuso y también los más altos índices de prematuridad, bajo peso al nacer, morbilidad, y es donde se concentran nuestros principales focos de mortalidad infantil. Además, son los niños y jóvenes que tienen más difícil el acceso a servicios de toda índole y arrastran una sensación de indefensión con la que tienen que intentar sobrevivir en sus violentos barrios, promoverse en el año escolar y asumir responsabilidades que suelen estar por encima de sus posibilidades físicas y mentales, como es, por ejemplo, el tener que ejercer trabajos de alta demanda física o tener que cuidar hermanitos menores. Como pueden imaginarse, las posibilidades de tener dificultades escolares en estas condiciones son muchísimas. Pero yo les quiero hablar por lo menos de dos que son las de más directa asociación. Y una de estas es la desnutrición. Nuestro cerebro consume el 20% de la energía que consumimos y se encarga además de gestar la energía que va a todo el resto del cuerpo para hacer todas las actividades que solemos hacer cotidianamente, sobre todo aprender. Por eso es que la desnutrición impacta de manera directa sobre el cerebro de los niños, a veces causando alteraciones de tipo metabólico y estructural de carácter irreversible. Por ejemplo, el déficit de hierro, de zinc y yodo está asociado de manera directa con el deterioro cognitivo. O el bajo consumo de proteínas y calórico se asocia con padecimientos de fatal pronóstico entre los niños. Y entre más temprana y prolongada sea esta privación, mayores serán los efectos sobre el desarrollo neuroevolutivo de los pequeños. A la desnutrición también se asocian enfermedades como las enfermedades respiratorias agudas, diarreas crónicas y anemia, y estas vienen a causar, por supuesto, tardía incorporación de los niños al sistema escolar, deserción, ausentismo y, por supuesto, bajo rendimiento. La segunda causa de más directa asociación es el estrés crónico infantil. Desgraciadamente, en los sectores empobrecidos se viven los más altos índices de abuso sexual y de castigo físico. Y esto los niños lo conocen y hace que vivan bajo un permanente estado de estrés. Y cuando nosotros vivimos bajo una amenaza constante, podemos llegar a padecer algo que se conoce como carga alostática. Y esta es la causante de que se liberen altos niveles de adrenalina que a la postre pueden causar un desbalance en el sistema inmunológico. Y también es el disparador de altos niveles de cortisol, que pueden llegar a provocar muerte neuronal en zonas como la amígdala y el hipocampo cerebrales, que son precisamente nuestras torres de control de las memorias. Por eso no es extraño encontrar dificultades atencionales significativas y problemas muy importantes para retener aprendizajes previos. En primer lugar, ¿por qué tiene tanto? Porque tiene íntima relación en la función normal del cerebro. El cerebro está organizado funcionalmente en tres. Millones de neuronas captan estímulos del ambiente, estímulos que vienen de afuera y estímulos que vienen de adentro del cuerpo. Por ejemplo, ¿qué estímulos son? La voz del docente, la voz de mi compañero, el olor, la temperatura del aula. ¿Queda claro? ¿Sí? Lo que estoy mirando, esos son estímulos que vienen de afuera. ¿Y de adentro? Tengo ganas de ir al baño, tengo hambre, me duelen los ovarios, me aprietan los zapatos, qué silla incómoda. Todos esos estímulos van llegando al cerebro. ¿Y qué hace el cerebro? Como contó Jaime, procesa. La mayor parte de mi cerebro se dedica al proceso cerebral, a procesar esa información. Casi todas las neuronas de mi cerebro se dedican al procesamiento. ¿Y qué hay en el procesamiento? Eso que miro me gusta, no me gusta, lo entiendo, no lo entiendo.
Me interesa, no me interesa, lo comparo con mis memorias. ¿Se entiende lo que es procesamiento? ¿Sí? Y por último, ¿qué viene? Ahí va. La respuesta corporal, motora. Si me gusta, empiezo a hacer así. Taquicardia. Qué lindo eso. Levanto la mano, tomo nota, acompaño lo que... ¿Se entiende entonces? Para que la atención sea plena tienen que estar los tres. Y lo más lindo de todo es que cuando es muy intenso, mucho estímulo, más proceso. Y si más proceso, más participo. Pero lo más interesante de todo, se refuerzan para los dos lados. Cuanto más participo, más proceso, más quiero. Y se los voy a demostrar. Miren, estamos en un aula. Buen día, alumnos. A continuación, tienen que estudiar de memoria estas listas de letras. Pregunta de parcial de la semana que viene, ¿eh? Los repitentes de ahí atrás también, ¿eh? Ahí va. Vamos. Silencio. No vale matar. A estudiar de memoria estas letras. Un embole, un aburrimiento, sin ninguna motivación, ¿o no? Miren, si ahora les digo, alumnos queridos, esas son las iniciales de la canción, de cada palabra de la canción Duérmete niño. Duérmete niño, duérmete ya. Ah, ¿qué pasa? ¿No quieren las letras? ¿No quieren seguir leyéndolas? ¿Por qué entendieron el por qué? Empezaron a cantarlas en su cerebro, a mover los labios. Abrieron memorias emocionales. ¿Quedó claro? Gracias. Y así fue como concluyó el primer día de este TEDx Pura Vida 2017 dedicado a la educación. Nos vamos a un corte comercial y ya regresamos con más de este especial de TEDx 2017. Volvemos con este especial que hemos creado para usted, amigo de su Canal 13, para que vuelva a vivir todo lo magnífico que aconteció en este TEDx Pura Vida 2017. Conocimos a una niña emprendedora, creadora de unas bebidas gaseosas saludables. También la señora de los derechos humanos nos sorprendió con un extraordinario discurso. Todo esto y más el jueves en el TEDx Pura Vida 2017 que usted vuelve a vivir así. Yo en este momento me acuerdo de cuando yo creé mi primer gaseosa y me pregunto, ¿qué sería mi vida si no hubiera tomado este primer salto? No solo reté la idea de que las gaseosas no son saludables, por definición, sino que reté la idea que una joven no podía ser emprendedora. Pero más allá de cualquier beneficio económico y social, aprendí la lección más valiosa de mi vida. Los retos son oportunidades para innovar y buscar soluciones a los problemas de la sociedad. Corresponde a cada uno de nosotros si sacamos el máximo provecho a estas oportunidades. Pero existe una brecha enorme entre la juventud y el emprendedorismo. Y esto es un gran problema. Hoy en día, la mayoría de las escuelas están impulsando a los estudiantes a los trabajos tradicionales y no necesariamente los impulsan a ser emprendedores. Desde pequeños nos preguntan, ¿qué quieren ser cuando sean grandes? Esta probablemente es la pregunta más común y más compleja que nos hacen desde que somos pequeños. Inclusive, hay un día en preescolar cuando nos dicen que vengamos vestidos de lo que queremos ser cuando seamos grandes. Nuestros papás nos visten de doctores, abogados, policías. Pero ¿por qué no nos visten con una camisa negra y un jeans como Steve Jobs? ¿Por qué no nos impulsan a ser emprendedores? Necesitamos innovadores, creadores y descubridores. Necesitamos a personas con ideas, con la motivación para realizarlas y sin el miedo que limita a la mayoría. Claro, es difícil innovar cuando desde pequeños
nos vienen encasillando en que no podemos lograr ninguna de nuestras ideas porque no tenemos experiencia. Pero déjenme decirles algo. Al igual que no se puede subestimar la experiencia, tampoco se puede subestimar la energía, los sueños y la pasión. Especialmente porque esto es algo que está engranado en nosotros los seres humanos. Según la teoría de alienación de Karl Marx, cada acción humana se ve guiada por un proceso de creación y satisfacción. Es solo si realmente seguimos lo que nos apasiona que podemos llegar a la autorrealización. Como dice David Brooks, supongo que las personas que viven con pasión tienen un deseo especialmente intenso para completarse. Somos los únicos animales naturalmente inacabados. Tenemos que llevarnos a la integración, a la coherencia y al cumplimiento. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Haber experimentado con emprendimientos me hizo darme cuenta que lo que se necesita es más experiencia empresarial en la educación. Los emprendimientos muestran mucho más que cualquier elemento académico por sí solo, ya que nos dan las habilidades y las destrezas para poder resolver los problemas multidisciplinarios del siglo XXI. Yo sé que vivimos en una sociedad conformista, en la que hacer algo diferente e innovar no necesariamente es visto como algo bueno, es algo muy difícil. Pero déjenme decirles algo, los que nos estamos frenando somos nosotros mismos, porque nuestro mayor miedo no es que somos incapaces de lograr cosas asombrosas, nuestro mayor miedo es que somos poderosos sin medida. Una noche en Viena, que era donde se desarrollaba la conferencia, llegaron sin que nadie las hubiera invitado, prácticamente sin que nadie las esperara, grupos de mujeres que venían de la guerra que se libraba entonces en su país, que había sido la antigua Yugoslavia, a decirnos al mundo allí reunido lo que les estaba ocurriendo, cómo estas mujeres serbias de religión ortodoxa, croatas de religión católica, bosnias y herzegovinas de religión musulmana, habían sido violadas y abusadas sexualmente en la forma más atroz y alucinante que era posible concebir. Este contacto con estas mujeres, este dolor infinito de lo que a ellas, a sus hermanas, a sus madres, a sus hijas les estaba ocurriendo, saber que nuestros cuerpos eran utilizados como un arma de guerra para aterrorizar, eran utilizados como un elemento de limpieza étnica de nuevo en Europa, me marcó profundamente. Ello hizo que cuando ese mismo año, a final de ese mismo año 93, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas establecieran el tribunal para juzgar a los más importantes responsables de los crímenes cometidos en esa guerra, yo formara parte de ese tribunal. De los 11 jueces, éramos 2 mujeres y 9 hombres que trabajamos arduamente para lograr una cosa muy importante que nunca se había logrado, que los crímenes de violencia sexual cometidos contra las mujeres en los conflictos armados fueran crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o elementos de un genocidio. Este trabajo que logramos en este tribunal luego permitió que el Estatuto de Roma se aprobara en 1998 y que la Corte Penal Internacional se hiciera una realidad. Pero también aprendí en esos años que la violencia que se comete contra las mujeres no es únicamente en época de conflictos armados, es también en la vida cotidiana, en la vida nuestra de todos los días, en la casa, en las calles, en los trabajos. Resulta que hoy, a estas alturas del siglo XXI, las mujeres estamos siendo asesinadas en la forma más despiadada en todos los países del mundo. Alma mía, sola, siempre sola, sin que nadie comprenda tu sufrimiento, tu horrible padecer.
las cosas secretas le contaría. Un alma que al mirarme sin decir nada me lo dijese todo con la mirada. Un alma que embriagase con suave aliento, que al besarme sintiera lo que yo siento. Y a veces me pregunto qué pasaría si yo encontrara un alma como la mía. Nostalgia. Y cerramos con algarabía, y para eso los supopósteres. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e cominciavo a volare nel sogno infinito. ¿Y aquí entran ustedes? Volare, Todavía nos resta un bloque más de información y de vivencias, de charlas, innovación, y ya venimos con el TEDx Pura Vida Joven, así es que no se lo pierda. Después de la pausa, ya volvemos.
Gracias por continuar con nosotros. Y el viernes TEDx Pura Vida 2017 se dedicó a la juventud, también a presentar proyectos donde nos invitan a rescatar nuestra capital y otros proyectos también ecourbanos donde se llama la atención y más bien a la conciencia de que el desarrollo urbano debe ir de la mano con la armonía de la naturaleza. Así fue como transcurrió este día viernes en un acto de clausura muy llamativo. A continuación, vea el detalle. ¿Qué es musicoterapia? Veo las caras de ustedes y no me sorprende. Los jóvenes me dicen, ¿con qué se come eso? Los adultos no entienden, piensan que es olores, música, un montón de cosas. Pero más bien me motiva a tratar de explicar por qué la música tiene un rol importante en mi vida y en muchos de los pacientes con los que trabajo. La musicoterapia es el uso de la música y los elementos musicales para restablecer, potenciar y rehabilitar funciones cognitivas, sociales, emocionales y físicas. Niños, adultos y jóvenes. Hacemos música, hay instrumentos, componemos canciones, creamos cosas para lograr objetivos no musicales. Por ende, objetivos terapéuticos. El musicoterapeuta no es un educador musical. A nosotros nos importa si suena afinado o no. Lo que buscamos es que la música sea el vehículo, que sea la herramienta. La musicoterapia no es una técnica, se nutre de varias disciplinas también para poder generar un impacto en esas personas y en esos niños. No existen recetas musicales, no hay música para cada uno y la música no es la que cura, lo que cura es el proceso, entre comillas. Este es un ejemplo del Hospital México, donde trabajo con jóvenes con cáncer y lo que hacemos es que la música no sea un aspecto realmente recreativo, sino que ellos a través de la música puedan expresar sus emociones, puedan entender y puedan mostrarle al cuerpo médico y a otras personas qué es lo que les está pasando. Yo trabajo con niños con autismo, Asperger, trastornos del desarrollo, logrando rehabilitar esas funciones, reentrenar, que busquen, que trabajen en sus habilidades sociales, en su comunicación, todo a través de la música, a través de las canciones, a través del juego. En nuestro cerebro hay muchas cosas que pasan al escuchar música. Se activan ambos hemisferios cuando escuchamos y cuando hacemos música. Por eso es que todas esas habilidades que podemos ofertar a través de la música se van logrando y permanecen en el tiempo cuando hacemos un proceso musicoterapéutico. Estos niños que tienen dificultades, estos adolescentes que tienen dificultades en su comunicación o como a veces nos cuesta expresar las emociones, la música nos permite hacerlo. Otros 55 países en esta reunión de Wicked defendieron el Internet como una herramienta de conocimiento humano de libre acceso y sin censura. Dentro de estos países está Costa Rica. Como ven, los países en rojo son los países que votaron en contra de la regulación de Internet, como Costa Rica, Europa y Estados Unidos. Los países que están en negro son los países que votaron a favor de la regulación de Internet, como China y Rusia. Y los que están en gris siguen en discusión dentro de sus países. Fue la primera vez en más de 80 años que no se llegó a un consenso en una reunión de este tipo de la UIT, lo cual demuestra lo difícil y lo controversial que fue el tema. Mucha gente desconoce este lado político del Internet y yo personalmente lo desconocía. No fue hasta que empecé a trabajar en NIC Costa Rica que empecé a conocer. NIC Costa Rica es una organización sin fines de lucro que administra y vende los dominios.cr. Además, trabajamos para hacer proyectos a nivel nacional para mejorar el Internet. Dentro de esos proyectos trabajamos ciberseguridad, infraestructura y también hacemos capacitaciones de alto nivel de redes para sectores claves de Costa Rica. Trabajamos en todos los grupos de trabajo a nivel local e internacional, los más importantes que tratan el tema de política de Internet. Y así fue como fui conociendo el tema. El Internet no funciona mágicamente cuando usamos el celular o la compu o la tablet. Es una lucha constante. Es uno de los únicos ejemplos en la historia humana que son el resultado de pura cooperación sin ningún tipo de regulación. Por eso me refiero a que no existe un gobierno o una entidad de gobiernos como las Naciones Unidas que defina cómo tiene que funcionar el Internet. Eso lo definimos nosotros, los usuarios, sentados en una misma mesa con los ingenieros, con las empresas, decidiendo las reglas técnicas de cómo tiene que funcionar en diferentes foros mundiales del Internet.
El Internet se ha vuelto muy importante para nosotros. Es una industria gigantesca que maneja todas las transacciones bancarias del mundo. Es un derecho humano, es la biblioteca más grande que existe. Para muchos es la oportunidad de empezar una revolución política dentro de su país. Para otros simplemente una manera de dar su opinión. Y para muchos es simplemente tener acceso a la innovación. Cuando uno ve todos estos intereses involucrados, entiende por qué algunas partes, como China y Rusia, quieren controlar el acceso al Internet. Porque el Internet ha parado de ser una herramienta técnica y se ha vuelto un discurso geopolítico. Los países que tienen valores democráticos bien arraigados dentro de su país defienden un Internet libre y abierto, sin censura. Y los países con dictaduras, con gobiernos autocráticos, defienden un Internet regulado. Así que no es así nomás que tenemos el Internet que tenemos en nuestro país. Tenemos un Internet de lujo, que sí, hay veces no funciona como nos gustaría, puede ser un poquitillo más lento, pero debemos diferenciar entre el tipo de servicio y el acceso a contenido. En tema de acceso a contenido somos un ejemplo mundial y no es ninguna casualidad. Es la lucha de muchísimas personas. La delegación de Costa Rica que representó a nuestro gobierno en la conferencia de WICET del 2012 marcó la historia. A Costa Rica le tocó votar del país número 3 en esta conferencia. Había muchísima presión, tensión, expectativa. Y con muchísimo orgullo, Costa Rica fue de los primeros países en el mundo en decir: yo no regulo el Internet, y se negaron a firmar el acuerdo de regulación, lo cual causó ira en muchísimos países, pero también causó euforia y marcamos la historia. Y desde entonces manejamos un Internet de libre acceso. Pero debemos defender esto, no podemos asumir que siempre va a seguir así. En Costa Rica trabajamos por defender esta posición nacional. En el 2012 trajimos aquí al país la conferencia de ICANN. ICANN es la organización más grande en el mundo en defender un Internet sin censura y además maneja todo el tema de dominios y DNS. En esta conferencia fue la primera vez que un jefe de Estado, nuestro presidente, defendió un Internet libre y abierto. Y ese discurso, al día de hoy, sigue siendo de las mejores defensas de Internet que existe. Además, en ese año empezamos a coordinar el Consejo Consultivo de Internet, que es lo que ven en pantalla. El Consejo Consultivo reúne a los sectores más importantes nacionales que definen el futuro del Internet para hablar a dónde estamos y hacia dónde vamos. Y además se define la política nacional de Internet. Somos un ejemplo mundial. Recibimos expertos internacionales, estudiantes haciendo su doctorado, todo tipo de personas a nivel del mundo interesados en conocer ese tipo de gobernanza que tenemos en Costa Rica, donde no solo se maneja una política exterior de un Internet sin censura, sino que a nivel local trabajamos con múltiples sectores en fomentar este Internet libre y abierto. A través de mi vida, yo he desarrollado una carrera relativamente pública en la que me he sometido de manera sistemática a un escrutinio que va desde lo muy hermoso hasta lo muy, muy cruel. Y por supuesto que hay gente que se me acerca y me dice: hey, me encanta tu trabajo, esto me inspiró, me gustó muchísimo, sí, sí. Pero lo que yo realmente recuerdo, lo que yo guardo con llave en el fondo de mi corazón, y podría casi que recitar textualmente, son todas las veces que alguien me ha dicho imbécil, son todas las veces que alguien me ha dicho inútil, sin gracia, mal comediante, mal director. Eso es lo que yo realmente atesoro. Eso es lo que realmente recuerdo. Y yo me pregunto, ¿por qué será que si yo una noche hago un show en donde siento el público medio tibio y que tal vez no la pasaron muy bien, llego a mi casa destrozado a cuestionarme mi carrera completa? Pero si al día siguiente hago un show chivísima donde la gente la pasa increíble, llego a la casa a ver tele como si nada hubiera pasado. ¿Por qué tengo una tendencia tan fuerte a enfocarme sobre lo negativo por encima de lo positivo? Es una pregunta que yo me hago con mucha frecuencia. Es una pregunta que incluso me hago con mucha angustia. Porque digo yo, ¿será que tengo como una falla estructural, como una falla sistémica que me hace enfocarme en lo negativo siempre por encima de lo positivo? Y he llegado a una conclusión, he llegado a una respuesta que me ha ayudado enormemente a sobrellevar la crítica, y es
que no soy un bicho raro. Los seres humanos estamos diseñados física y psicológicamente para interiorizar las experiencias negativas de una manera mucho más profunda que las positivas. Es decir, somos velcro para las experiencias negativas y teflón para las positivas. Y eso no tiene nada de malo. De hecho, hay toneladas de evidencia de carácter evolutivo que explica por qué eso es así. Desde los albores de la raza humana, el cerebro ha desarrollado estrategias automáticas y súper efectivas para identificar el peligro, identificar situaciones negativas. Y de hecho es uno de los pilares de la supervivencia de la raza humana. Eso es lo que le ha ayudado a la raza humana a evolucionar y mantenerse viva. Es absolutamente natural. Es la razón por la que el día que un mae llegó y agarró un pedazo de carbón al rojo vivo en la mano, el dolor fue tan hijo de puta que lo botó y dijo, no lo vuelvo a hacer. Es muy probable que esa experiencia haya tenido un peso mucho más profundo sobre nuestra psique que el día que el mismo mae dijo, pucha, qué lindo la pasé yo en esta poza. Hay una gran diferencia entre una y otra, mae, y es absolutamente natural y es la forma en que estamos diseñados. Estudio tras estudio psicológico, y les recomiendo uno en particular que salió publicado en el Review of General Psychology, que se llama Bad is Stronger Than Good. Perdón, eso se me cayó. Estudio tras estudio psicológico sigue demostrando una y otra vez que la raza humana está preparada fisiológicamente, psicológicamente, para interiorizar la crítica negativa de una manera siempre más profunda que la positiva. Y lo demuestran con millones de datos duros y experimentos que demuestran que la crítica negativa siempre nos va a afectar más que el elogio. Y no solo eso, ¿saben qué? ¿Saben con qué tendemos a asociar la crítica negativa de manera casi generalizada? Con la inteligencia. Es decir, que incluso en un mar de elogios, el comentario negativo aislado lo vamos a tender a asociar con la inteligencia y lo vamos a identificar como un comentario más informado. Todo eso se los digo no para deprimirlos, sino para que por lo menos dejemos de estar dándonos palo a nosotros mismos por esa aparente necedad de enfocarnos siempre en lo negativo sobre lo positivo. Yo siento que hay como una presión social hoy en día, una obsesión, yo diría casi que generalizada, por ser felices a toda costa y en todo momento.
idea. Yo creo que ha sido sin lugar a dudas en este mes de marzo inspiración, una manera extraordinaria de arrancar los trabajos y la creación aquí en el Sistema Nacional de Radio y Televisión. Este es el primero de 4 eventos magníficos que más adelante usted va a poder disfrutar a través de la pantalla de su Canal 13 en colaboración con el canal de la Universidad de Costa Rica. Ha sido para nosotros un placer llevarles a ustedes nuevamente todas las charlas y las conferencias, las vivencias, los momentos más importantes y llamativos de este TEDx Pura Vida 2017 que usted disfrutó aquí a través de la pantalla de su Canal 13. Así es, y bueno, con esto concluyó el TEDx, también concluimos nosotros, pero más bien con esta actividad arranca un mes importante en el CINAR, donde lo principal va a ser la innovación, haciendo alusión a lo que es la tecnología, educación y demás. Quédese con nosotros, con más programación, porque en Canal 13 pensamos en usted, pensamos en la familia costarricense y por supuesto tenemos variedad de producciones, tanto nacionales como también otras que nos llegan aquí y usted puede disfrutar únicamente por nuestro canal. Muy buenas noches y un placer haberle servido en este TEDx Pura Vida 2017. Buenas noches.